Gracia y paz, amados hermanos. Estamos finalizando esta semana y creo de parte de Dios que hemos podido ser edificados en la palabra y el poder entender por qué es que el Señor nos dice que nos cuidemos de la levadura de los fariseos. Porque a la verdad nuestra fe es preciosa. Es nuestra fe la que nos edifica y la que nos permite experimentar la vida en abundancia. Un enemigo de nuestra fe justamente es la levadura de los fariseos. ¿Por qué? Porque nos lleva a creer en la justicia propia. Nos lleva a creer en el que aquello que alcanzamos nosotros es el resultado de esfuerzo nuestro. Eso es nocivo para nuestra fe. ¿Por qué? Porque no reconocemos la gracia de Dios, el favor de Dios sobre nuestras vidas a través de Cristo. Y eso nos lleva al orgullo, a la vanidad religiosa, haciendo que nosotros dejemos de experimentar esa bendita gracia en Cristo y pasemos a ser personas que condenan a otras o que se consideran superiores a otras. Una vez más, vamos a leer en la palabra de Dios algo muy interesante que está en el libro de Lucas, capítulo 18, desde el versículo 9 en adelante. Mira lo que dice la palabra. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Percibe aquí. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Yo quiero hacer un paréntesis aquí. El Señor está mostrando la figura de dos hombres en dos extremos. El fariseo era un hombre considerado religioso, cumplidor de la ley. Por lo tanto, él y las personas lo veían como un ser religioso, entre comillas, digno de admirar por su firmeza en el cumplimiento de la ley. Y el publicano era todo lo contrario. El publicano era considerado un hombre pecador, era considerado lo peor. La gente no quería ni tener siquiera relaciones amistosas con los publicanos por causa del cobro de los impuestos. Miren lo que dice el versículo 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. No sé si usted consigue imaginar la oración de este fariseo, aún hasta las expresiones de su rostro, despreciando a los demás, diciéndole al Señor, Señor, yo te agradezco porque no soy como estos hombres, ni siquiera como este publicano. Nota que el publicano era considerado peor que los injustos, ladrones y adúlteros. Versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué es lo que el Señor nos está mostrando aquí? Primero, hermanos, no es malo ayunar, no es malo dar el diezmo. El Señor no está haciendo ningún juicio de esto. O sea, al contrario, son prácticas que expresan fe en aquellos que creen en la gracia. ¿Quién ayuna? Aquel que necesita. ¿Quién ayuna? Aquel que sabe que es nada, que requiere de la gracia, el favor de Dios sobre su vida. ¿Quién ayuna? Aquel que necesita depender de Dios. ¿Y quién da su diezmo? Aquel que tiene gratitud delante del Señor. ¿Cuántos concuerdan conmigo en eso? Solo aquel que tiene gratitud, que sabe que todo lo que recibe no es en su fuerza, sino es la bendición de Dios, es aquel que da su diezmo. Generalmente las personas que reclaman del diezmo son las que no dan sus diezmos. ¿Y por qué no dan? Porque son personas orgullosas. Ellos creen que es su esfuerzo propio. Pero aquel que sabe que cada día es solo gracia, favor de Dios, son fieles al Señor en sus diezmos. Son personas que ayunan, buscan del Señor. Entonces, no está errado ayunar o dar el diezmo. El Señor no está criticando ni juzgando eso. Está mostrando cómo es que las personas, los fariseos y aquellos que son infestados con la levadura de los fariseos, usan estos actos como características de prestigio y desdén a los demás. Es decir, se torna en una figura de élite, de posición espiritual. Yo ayuno más que los demás. Yo diezmo más que estos. Yo soy fiel los diezmos. En cambio estos pecadores. Nota que había un publicano allí. Y el fariseo dijo, no soy como este. Sin embargo, el publicano tenía una característica. Él no quería ni alzar los ojos a los cielos. Él decía, yo soy un miserable pecador. Sé propicio, Señor, a mí. Escucha lo que voy a decirte ahora, amado hermano. Todo hombre de Dios o mujer de Dios, todo hijo de Dios,
Cuando las personas lo ven, deben inspirarse a creer en que es posible alcanzar a Dios. Sí, pero cuando alguien te ve y ve que eres inalcanzable tú, porque ayunas demasiado, porque eres tan fiel, porque eres alguien que no comete errores, y te ve como alguien inalcanzable, y por lo tanto, inalcanzable también es Dios a través de tu vida. Entonces significa de que tú has sido contaminado o esa persona fue contaminada con la levadura de los fariseos. Pero cuando alguien te ve y dice, wow, si Dios lo está usando, entonces Dios puede usarme a mí también. Si Dios puede hacer tanto con él, entonces lo puede hacer conmigo. Es decir, tu vida inspira a otros a creer que Dios es alcanzable, que Dios está cerca, que el amor de Dios está disponible. Entonces estás representando el carácter correcto. Estás llevando a las personas a creer en la gracia. ¿Cuántos me están entendiendo esto? Si tú ves a un hombre de Dios o una mujer de Dios siendo usados de manera grande, de manera excepcional, y ves su vida y sientes en tu corazón y dices, jamás podría ser como él, jamás podría llegar a ser como él, ya fuiste contaminado con la levadura de los fariseos. O si peor, esa persona, tú le preguntas y le dices, ¿cuál es la clave para poder ser usado por Dios? Y te dijera, ayuno, hermano, oración, hermano, callos en las rodillas. Entonces esa persona también está con la levadura de los fariseos porque te está queriendo mostrar que lo que él está teniendo es el resultado de algo que él alcanzó. Yo quiero decirte una cosa, amado. Todo lo que somos es por gracia y favor de Dios. Todo lo que tenemos es el obrar de Dios. Somos inmerecedores de tanta bendición. Y si estamos siendo usados por Dios, es porque Él en su bendita bondad determinó eso. No es porque algo somos. Hay algo especial en nosotros. Por lo tanto, nuestra vida debe inspirar a los demás a creer, a ver a Dios de manera alcanzable. Si un amigo tuyo que no es creyente piensa que Dios es un Dios difícil de alcanzar a través de tu vida, la levadura de los fariseos te ha contaminado. ¿Cuántas personas muestran que servir a Dios es difícil? Que ser hijo de Dios es difícil. ¿Por qué? Porque solo aquel que se esfuerza y vence puede ser un verdadero siervo. Eso es levadura de los fariseos. Pero si tus amigos o las personas que están a tu alrededor son inspirados a mirar a Dios y mirarlo como alguien tan fácil de alcanzar, de experimentar su amor cada día, su bondad, que no hay trabajo detrás de eso, que no hay esfuerzo detrás de eso, que solo es mirar al Señor, mirar la obra de la cruz para experimentar tanto favor y aún hasta para ser usado por Dios. Entonces estás en el camino correcto. Ese es el verdadero evangelio. Yo sé que muchas personas nos juzgan, nos dicen de que nosotros crecemos aparentemente. ¿Por qué? Porque predicamos un evangelio fácil. Quiero decirte una cosa, el evangelio es fácil. ¿Por qué? Porque el evangelio es una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Es Cristo quien lo hizo todo por nosotros. Nosotros debemos creer. La nueva naturaleza es la expresión de la vida de Dios en nosotros. No es el resultado de un esfuerzo alguno. Entonces, yo quiero animarte hoy, esta semana, concluir este día declarando una cosa. Señor, quiero cuidarme de la levadura de los fariseos. ¿Qué significa eso? Quiero estar separado del esfuerzo propio. Quiero estar separado de la justicia propia. Y cada mañana quiero levantarme. ¿Para qué? Para disfrutar de la bondad de mi Dios bendito. Y aún si hubiera caído en pecado, abogado tengo para con el Padre. Jesucristo el justo. Aleluya. Que podamos mirar a Dios como alguien alcanzable. Que podamos ver a Dios como alguien cuyo amor está disponible constantemente. Es el evangelio de la gracia. Que esta semana puedas tener el disfrute, que este final de semana puedas tener el disfrute del verdadero evangelio que es Cristo. Y que la levadura de los fariseos no sea contaminando en nuestro ser para dejar de que nosotros experimentemos gracia. Queremos experimentar gracia verdadera y terminar diciendo, somos lo que somos por la bondad de Dios. Por la bondad de Dios no hemos sido consumidos. Por la bondad de Dios es que estamos donde estamos. Y porque si hemos llegado a algún lugar es porque en su gracia Él nos permitió. Todo es gracia y favor de Dios. Que puedas cada día vivir en esa expresión. Que Dios te bendiga.